Bueno, para que no se hiciera tan largo el otro video, decidí esta segunda parte hacerla en un segundo video. Si bien es cortita, vamos ahora a decir algunas cuestiones sobre el enfoque histórico comparado. Esto es, dentro de la política comparada, aquellos estudios que están orientados a tratar de comprender, si bien toda la política comparada estudia fenómenos macropolíticos, particularmente lo que busca el enfoque histórico comparado es estudiar fenómenos, no solamente fenómenos macropolíticos como las revoluciones, las reformas del Estado, etcétera, etcétera, sino estudiarlas en procesos históricos de larga duración. Esto es, procesos que se despliegan durante décadas o siglos. Uno de los exponentes más interesantes de esta perspectiva teórica es Charles Tilly. Ustedes tienen en la literatura complementaria un capítulo de su libro, se llama algo así como Estructuras gigantes, procesos de larga duración, tiene un nombre, pero que hace referencia precisamente a esto, ¿no? Al estudio de fenómenos macro en perspectivas históricas de larga duración y en escalas geográficas enormes, ¿no? Estudios, por ejemplo, de los procesos de colonización y decolonización, el surgimiento del Estado moderno, el desarrollo del capitalismo, la consolidación de la burguesía en Europa. O sea, son fenómenos que apuntan, son estudios signados por preguntas y por problemas a estudiar que hacen referencia a fenómenos macro y a procesos que se despliegan en periodos muy extensos de tiempo. El punto de partida de la importancia de este tipo de estudios es tomar en consideración que estamos rodeados de rastros del pasado. La forma más evidente de verla es a través de la arquitectura. Por ejemplo, si ustedes caminan una ciudad como la ciudad de Buenos Aires, quizás varios de ustedes la conocen, si ustedes caminan por la ciudad de Buenos Aires, lo primero que van a identificar, sin saber nada de historia del arte o de la arquitectura, es cómo hay edificios coloniales, edificios que son claramente del siglo XX, estructuras brutalistas, estructuras más contemporáneas. Esa diversidad arquitectónica lo que nos muestra es que, o lo que nos cristaliza es que las ciudades están, o son el producto, lo que observamos claramente con nuestros ojos, son el producto de un proceso de larguísima duración. Si, por ejemplo, caminamos en la provincia de Mendoza, vamos a observar cuestiones similares, muchísima diversidad arquitectónica que da cuenta de una acumulación de, en este caso, infraestructuras, edificios que se ha ido desarrollando en un periodo de 100, 200 años, con la particularidad de que Mendoza, como zona sísmica, ha procedido a destruirse y reconstruirse, pero, por ejemplo, también vamos a ver otros rastros de significancia histórica. Por ejemplo, vamos a ver las acequias, y nos podemos remontar cómo las acequias en realidad son una tecnología que heredamos de los huarpes. Entonces, cómo observamos todo el tiempo que estamos evidentemente rodeados de rastros del pasado. Si observamos nuestras estructuras institucionales, esto es, si observamos las reglas, las instituciones, las normas que gobiernan nuestra vida común, también estamos absolutamente rodeados de rastros del pasado. Desde algunas instituciones fiscales que heredamos de la colonia, desde nuestra época colonial, que hemos heredado de los españoles, a algunas normas muy modernas, inspiradas en problemáticas absolutamente contemporáneas, estamos atravesados por regulaciones y por elementos que condicionan nuestra vida política y nuestra vida común, que están, una vez más, signados por el paso del tiempo. Algunos persisten, otros cambian, algunos desaparecen, otros se adaptan y mutan. Pero estamos rodeados de pasado y de los efectos persistentes de lo que pasó en el tiempo. Este es el nombre del libro de Tilly: Grandes estructuras, procesos amplios y comparaciones enormes. Ese es el propósito, de tratar de comprender precisamente cómo muchos de los factores más trascendentales que gobiernan nuestra vida común tienen su origen en periodos de muy larga duración, quizás hace 200 o 300 años, y que para poder comprenderlos tenemos que observar grandes estructuras. Por ejemplo, el capitalismo, por ejemplo, el Estado, por ejemplo, la democracia, que se fueron desplegando, construyendo o consolidando en procesos de larga duración, y que para poder entenderlos en su complejidad histórica, necesariamente tenemos que recurrir a comparaciones muy grandes. Por ejemplo, el proceso de desarrollo del capitalismo, para poder realmente comprenderlo,
como lo comprendió en su momento Marx, como lo comprendió Max Weber, como lo comprende la ciencia social contemporánea. Nos tenemos que retrotraer a 200, 300 años en el tiempo, a ver procesos muy complejos, como pueden ser el paso de sociedades agrarias a sociedades industriales, la consolidación de la propiedad privada, el desarrollo del capitalismo financiero, junto con eso la consolidación de las monedas, el comercio internacional, una enorme cantidad de factores, necesariamente muy amplios, muy macro, muy complejos, que para poder comprenderlos, para poder dimensionarlos en toda su complejidad, necesitamos de estas comparaciones enormes de procesos, de estructuras grandes y de procesos amplios. Una de las principales preguntas que va a tratar, o el punto de partida de cualquiera de estas teorías histórico-comparadas, es que muchas de las cosas que nos pasan hoy son productos de algo que pasó en el pasado. Por consiguiente, para poder entender lo que está pasando hoy, lo que hoy está aconteciendo, lo que hoy está cambiando, lo que hoy está persistiendo, tenemos que poder comprender su origen en el pasado. Por ejemplo, Mendoza está por enfrentar posiblemente un proceso de reforma constitucional. Es importante, por ejemplo, frente a eso, tener una proyección histórica. ¿Cuál es la historia del derrotero constitucional mendocino? ¿Por qué desde el 16 hasta acá fracasaron todos los intentos de reforma? ¿O cuáles fueron los intentos de reformas parciales o de enmiendas parciales? ¿Sobre qué tópicos? ¿Por qué fueron exitosos? ¿Cuáles fueron sus procedimientos? Muchas veces para poder comprender, ¿no?, y para poder actuar en la política contemporánea es importante entender los rastros del pasado. Entonces, el propósito de este tipo de enfoques es ayudarnos a ello, ¿no?, a tratar de entender ese pasado y para tratar de comprender justo por qué lo que nos pasa hoy es evidencia de fenómenos que han acontecido en el pasado. Uno de los problemas o uno de los principales problemas que tiene que enfrentar muchas veces la teoría de las comparaciones de procesos de larga duración es que buena parte de las teorías heredadas no son del todo adecuadas. ¿Por qué? En principio porque muchas veces las teorías corren por detrás de los hechos. ¿Qué significa esto? En ciencias sociales, en general, en ciencia política en particular, los fenómenos que nosotros estudiamos, que nosotros y nosotras tratamos de comprender y de explicar, no son fenómenos lineales, no son fenómenos estáticos, sino que obedecen a una enorme complejidad dinámica y que en la medida que los vamos comprendiendo, los mismos fenómenos van cambiando. En este sentido, muchas veces nuestras teorías y nuestras explicaciones son retrospectivas y no prospectivas. No podemos predecir lo que va a pasar dentro de 10 años, pero posiblemente podemos hoy estar explicando lo que nos pasó hace 10 años a partir de la evidencia construida por el paso de la historia. A su vez también, respecto a la cuestión específica del cambio, y esto lo trabaja muy bien el texto que tienen para leer de la literatura complementaria, no es obligatorio, de Tilly, es que muchas veces cuando se presentan los cambios en una sociedad, los cambios se presentan como disruptivos y no estamos del todo preparados para estudiarlos, para comprenderlos. El siglo XIX fue un siglo signado por cambios gigantescos en todo Occidente, cambios políticos, sociales y económicos. Pasamos, a grosso modo, y si bien no se circunscribe solamente al siglo XIX, podríamos decir a grandes rasgos, pasamos de sociedades tradicionales y antiguas a sociedades modernas. Pasamos de sociedades precapitalistas a capitalistas, a sociedades donde el Estado, digamos, en su dimensión más incipiente de Estado liberal, fue creciendo enormemente en su envergadura, en sus competencias, en su capacidad, en su autonomía. Fue un siglo de muchísimos cambios sociales y es el siglo en el cual se desarrollaron las ciencias sociales. En no menor medida, las ciencias sociales, como las comprendemos hoy, que como vimos en la unidad número 1 se empezaron a desarrollar a lo largo del siglo XIX, se desarrollaron frente a la necesidad que tenían las sociedades de comprender los cambios que estaban aconteciendo. Necesitamos comprender fenómenos tales como, por ejemplo, las migraciones internas. Pensemos, por ejemplo, en el siglo XIX, siglo XVIII, un siglo fundamentalmente agrario, un siglo de pequeños poblados, muy vinculados a la vida local. Una persona de hace 200 años nacía, vivía y moría en un radio de 50, 100, 500 kilómetros cuadrados. Lo que conocía era la cotidianidad de sus relaciones sociales inmediatas. Todo eso cambia drásticamente en un periodo muy acotado de tiempo,
y con las migraciones masivas del campo a la ciudad, producto de la industrialización, producto de la transformación en las dinámicas de trabajo, porque la incorporación de maquinaria agrícola implicó la destrucción de empleo. Siempre que incorporamos capital destruimos empleo, por consiguiente había una enorme cantidad de mano de obra ociosa, en el campo, que migra masivamente a las ciudades. Eso hace un cambio enorme del paisaje político, social y cultural de esas ciudades. Pasan de ser pequeños poblados de 100.000 habitantes, relativamente pequeñas ciudades de 100.000 habitantes, a las grandes metrópolis de millones de personas que conocemos hoy. Esos procesos generan un cambio en la cotidianidad gigantesco. Esos cambios necesitaban ser explicados y en no menor medida el surgimiento de las ciencias sociales tiene mucho que ver con explicar esos cambios que fueron aconteciendo durante ese siglo. Una de las consecuencias, y esto es muy complejo, esto es algo que normalmente nos tomamos varias clases en discutir, acá lo tengo que reducir en un video de 20 minutos, pero esa complejidad de los cambios, la vida cotidiana, cambiaba drásticamente. Como les decía, hace 300 años, la totalidad de la vida de una persona transitaba en acontecimientos muy sencillos y muy parecidos a los que habían vivido sus padres y a los que iban a vivir sus hijos. Las sociedades modernas, nuestras vidas son generacionalmente muy diferentes. Nuestro mundo creció gigantescamente, se aceleró. Ese proceso de aceleramiento de los cambios sociales, ¿no?, que hacen que la vida... Por ejemplo, ya hoy la vida mía como un niño es muy diferente a la vida que está teniendo mi hijo como un niño, pandemia mediante o no, digamos, pero los cambios en las dinámicas sociales, en las formas de construir sociabilidad, en los horizontes temporales, nuestra relación con la tecnología, lo que podíamos esperar del mundo ha cambiado y cambia con mucha más celeridad y con mucha más velocidad cada vez más. El carácter disruptivo y abrupto de la dinámica de cambio que se empezó a experimentar durante el siglo XIX, generó una primera reacción, una idea de que estos cambios eran necesariamente negativos, y por consiguiente empieza a construirse muy rápidamente en lo que Tilly llama el análisis burgués de los cambios sociales, porque la ciencia social originaria era fundamentalmente una ciencia burguesa, no en ningún tipo de sentido peyorativo, en el sentido de que la clase social que la llevaba adelante era la burguesía. Era la burguesía que estaba experimentando esos cambios sociales y tenía que explicarlos de algún modo. Y el primer desafío que tiene que enfrentar era el desafío de cómo esos cambios sociales alteraban el orden social establecido, implicaban la necesidad de integrar factores extraños a esas nuevas sociedades y por consiguiente generaban sociedades de una mayor diferenciación respecto a las sociedades anteriores. Pensemos la Buenos Aires hace 150 años. Una sociedad básicamente dominada por la lógica agropecuaria de la época, que de repente recibe masivas oleadas de migración europea. Tratemos de pensar un fenómeno similar en nuestra vida cotidiana. Pensemos que de repente Mendoza, el Gran Mendoza, que tiene aproximadamente un poco más de 1 millón de residentes, de habitantes, empieza a recibir una inmigración, voy a imaginar, ¿no?, una inmigración oriental, ¿no?, chinos, taiwaneses, coreanos, hindúes, y la empieza a recibir en órdenes de decenas de miles de personas, en un periodo muy corto temporal. A su vez pensemos que aquello que estábamos acostumbrados a hacer en términos de lo que producíamos, ¿no?, de los procesos productivos que permitían resolver aquello que necesitábamos para nuestra vida común, la producción de los alimentos, la producción de la vestimenta, la producción de las viviendas, etcétera, etcétera. Todo lo que hacíamos como sociedad empieza a cambiar disruptivamente de un modo muy acelerado. Y por ejemplo, quizás el trabajo que hacía mi padre y que antes de él lo hicieron 20 generaciones de mi misma familia, hoy ya no existe. Esa necesidad de reinventarnos en un contexto extraño, ¿no?, con cambios sociales muy acelerados, donde incluso de repente puede llegar a pasar de que la que era una mayoría racial ya no es más una mayoría racial, lo que era una mayoría religiosa quizás ya no es más una mayoría religiosa, ¿no? Tratemos de pensarnos en ese contexto de acelerados y abruptos cambios sociales. En ese contexto empieza a aparecer la idea de que el orden social es frágil, de que todo cambio o toda diferencia con el orden social preestablecido es una amenaza, de que todo cambio implica un riesgo a qué, a nuestra forma de vida anterior. Empieza a construirse toda una interpretación sobre el cambio social
como algo disruptivo, abrupto y negativo. Una de las cuestiones que nos permite o que nos ayuda a lograr el método histórico comparado es poder entender esos cambios en su dimensión histórica. Los empezamos a entender como procesos bastante más graduales de lo que parece. Empezamos a darnos cuenta que en realidad el orden es bastante más excepcional de lo que parece, y de que el cambio o las dinámicas de cambio parecen ser más la normalidad de las sociedades, que las sociedades se mueven constantemente, que los largos periodos de quietud en realidad son quizás hasta extraordinarios para nuestras sociedades modernas, que lo que deberíamos esperar es que la vida de nuestros hijos o de nuestros nietos sea drásticamente distinta a la nuestra, y que por consiguiente el cambio es connatural al proceso dinámico de las sociedades. Entonces, esta herencia de la idea del cambio como algo disruptivo, como algo negativo, como algo que viene a romper un orden idealizado, en realidad no es, en términos teóricos, producente para comprender realmente lo que pasa. Tenemos que entender que el cambio es constante, que su intensidad puede variar, que aquello que cambia puede variar, a veces es impulsado por cambios, por ejemplo, en términos productivos, a veces es impulsado por cambios políticos, a veces es impulsado por cambios culturales, pero la mayoría de las veces es impulsado por una combinación de todos ellos. Pensemos, por ejemplo, un fenómeno contingente muy particular de la Argentina. El surgimiento del justicialismo está vinculado a un proceso de cambios sociales, políticos y económicos muy importantes en la Argentina, con una migración interna masiva que empieza a conformar, ¿no?, la llegada de personas del interior del país a lo que hoy llamamos el conurbano bonaerense o al área metropolitana de Buenos Aires, al desarrollo de procesos de industrialización que van a generar nuevas formas de producción y que junto con ella van a generar una nueva clase social, que es el obrero proletario industrial, que junto con la inmigración de esas personas hay cambios culturales, de esa burguesa y muy europeizante Buenos Aires de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, a una área metropolitana totalmente atravesada por la cultura de los grupos migrantes del interior del país, una sociedad que hasta cambia en sus condiciones raciales, ¿no? Aparece el cabecita negra precisamente, es disruptivo desde el punto de vista de una sociedad burguesa y blanca que empieza a estar atravesada por mayorías poblacionales de personas con rasgos indígenas o de rasgos diferentes. En fin, grandes cambios están siempre acontecidos o van acompañados de procesos de modificaciones económicas, sociales, políticas, etcétera, etcétera, que normalmente se presentan como disruptivos, pero que su gestación es de larga duración. No es que de repente en el 43 o en el 44 o en el 45 este cambio apareció de una semana para la otra. Si bien hay momentos donde los cambios se aceleran, en realidad su gestación es de larga duración. Entonces, para poder comprender realmente esos momentos de cambio, tenemos que poderle dar un dimensionamiento histórico. Poder entender, por ejemplo, cómo hay décadas que anteceden al origen del justicialismo de consolidación de los trabajadores organizados, de las dinámicas sindicales, de los procesos migratorios, de los cambios productivos, etcétera, etcétera. Tenemos que abandonar entonces esta idea del cambio como algo disruptivo, algo negativo, algo amenazante, y entender como que está constantemente cambiando la sociedad. Y que la única forma de poder ponderar esas dinámicas de cambio, de poder identificar cuándo efectivamente se están acelerando, en qué dirección están o hacia qué lugar parecen estarse dirigiendo, es poder comprender y poder ponderar adecuadamente la larga duración de los procesos que están gestando los cambios que hoy vivimos. Por ejemplo, lo traigo el ejemplo cotidiano de lo que nos está pasando hoy. Con el tema de la pandemia, una de las cuestiones que parece estar cambiando drásticamente nuestra vida y que tiene que ver con esto que estamos haciendo ahora es la cuestión de la virtualidad, que la podríamos entender como una de las características del arraigo de la vida, de la tecnología en nuestra vida cotidiana, de cómo la tecnología está cambiando las relaciones humanas, de cómo algo que tiene miles de años, como puede ser la relación del proceso de enseñanza-aprendizaje entre estudiantes y docentes, es una relación que tiene mucho que ver con la presencialidad, con el cara a cara, con la conversación, y que hoy está distanciada, mediada por instrumentos tecnológicos.
Y podríamos decir, esto cambió drásticamente en el 2020 porque fue el año de la pandemia. Bueno, en realidad no es así. Esto es un proceso de larga duración que se veía venir, que efectivamente lo que ha hecho la pandemia, podríamos pensar, es acelerar esos procesos de cambio, pero que la génesis de los mismos no nació en el 2020 ni a finales del 2019, tiene décadas. Y que muchas de las cosas que parecen acelerarse bajo ciertas coyunturas, en este caso la coyuntura pandémica, que es una coyuntura claramente disruptiva, claramente excepcional, pero lo que hace es acelerar procesos que quizás tienen una gestación de larga duración. Entonces, para poder comprenderlos en su complejidad, deberíamos dar cuenta de esa larga duración. Y para poder comprenderlos en sus efectos, deberíamos poder compararlos en distintos lugares, en distintos momentos. Va a ser importantísimo para los procesos de aprendizaje político de cómo lidiar con la pandemia, buenos estudios comparados de qué hicieron distintos países o distintas sociedades en distintas partes del mundo frente al mismo fenómeno pandémico. Esto lo vamos a discutir el miércoles porque tiene que ver con el trabajo práctico de la unidad número 4, que va a ser hacer un estudio comparado de algunas respuestas que dieron distintos países a la cuestión de la pandemia. Pero volviendo al tema de la comparación, del enfoque histórico comparado. Comparar para esta perspectiva de la ciencia política implica siempre analizar procesos y justamente comparar el desenvolvimiento de esos procesos en distintos lugares. Entender muchas veces que esos procesos tienen una escala que no se reduce a las escalas nacionales y que por consiguiente la comparación es necesaria para poder comprender procesos que a veces son de escala global. Y algo para nada menor es que esta comparación precisamente lo que nos va a permitir hacer es lograr pensar cómo lo que hoy nos pasa, lo que hoy parece fundamental para comprender nuestra vida política, tiene su génesis en procesos de larga duración. Para poder dar cuenta realmente de ello, tenemos que dejar de pensar el cambio como disrupción o como disrupción coyuntural y entenderlo en realidad como procesos de larga gestación que se aceleran y se ralentizan y que justamente entender lo que nos está pasando implica comprender los factores o las condiciones que gobiernan esos procesos, que facilitan su aceleración o su enlentecimiento. Comprender los procesos es entonces comprender la política para esta perspectiva. Y ya para ir cerrando, algunos simplemente mencionar como algunos tópicos que han sido fundamentales para las teorías histórico-comparadas en la ciencia política. Los dos posiblemente más importantes sean la comprensión del desarrollo del capitalismo y la formación de los estados modernos. Posiblemente son los dos procesos más trascendentales de la ciencia política moderna. No obstante, y más allá de ello, que en América Latina, eso que también fue muy estudiado, ¿no? Cómo se desarrolló el Estado en América Latina, el desarrollo del capitalismo en América Latina, obviamente también son temas fundamentales, pero hay otros procesos de larga gestación que son importantísimos para comprender las grandes preguntas de la ciencia política latinoamericana. Por ejemplo, los procesos de descolonialización. Normalmente asociamos el traspaso de la colonia al Estado soberano en un evento, el evento revolucionario, a lo sumo en un pequeño periodo temporal que es la gesta libertaria, la gesta no revolucionaria de la liberación. Sin embargo, lo que nos sugeriría un método histórico comparado es que evidentemente el momento revolucionario está antecedido por un largo periodo de construcción de la idea de la revolución, de la idea de la descolonialización, que a su vez también la revolución no es que de un día para el otro se acabó para siempre la colonia. Los rastros de las colonias persistieron en materia institucional, por ejemplo. ¿En qué medida cambió, por ejemplo, la tenencia de la tierra, principal activo económico de esa época? ¿En qué medida los instrumentos con los cuales se empieza a gobernar ese Estado soberano eran realmente diferentes a los instrumentos con los que se gobernaba ese mismo territorio bajo la dinámica colonial? En lo que hoy llamaríamos, por ejemplo, estructuras organizativas, políticas públicas, etcétera, etcétera. Esos procesos fueron procesos de larga duración que normalmente siempre dejan rastros. El cambio en la sociedad rara vez es un cambio por
o al menos lo que sugerirían estas teorías, es que rara vez estos cambios son cambios radicales de 180 grados en un momento concreto de la historia. Más bien los cambios son mutaciones, donde cambian drásticamente las sociedades, pero siempre algo del pasado queda. Otro proceso importantísimo, sobre todo del siglo XX, en la perspectiva histórico comparada en América Latina, es el proceso de democratización, o la lucha por el régimen político, ¿no? Las alternancias de democracias muy incipientes, golpes de Estado, regímenes autoritarios, regímenes burocráticos autoritarios como los llamado O'Donnell, regímenes militares, democracias restringidas, etc. Los grandes procesos de cambio sociodemográficos, por ejemplo, los temas de la inmigración, o también otros que tienen que ver con los procesos de acelerada industrialización, por ejemplo, los procesos de industrialización por sustitución de importaciones generaron impactos muy grandes en la estructura social de los países de la región, que tuvieron correlatos políticos de alta trascendencia, los procesos de incorporación política, etcétera, etcétera. Hay algunas características que son las grandes preguntas sobre los procesos de larga duración que incluso al día de hoy siguen afectando la dinámica política de nuestras sociedades. Un poco vamos a retomar todo esto en la clase del miércoles y vamos a irlo profundizando y lo van a poder profundizar con las lecturas que tienen para la unidad número 4. Nos vamos a concentrar en un tema de todos estos temas porque sería imposible tratarlos todos, y es el tema del cambio de régimen, el tema de la democratización y el cambio de régimen. Porque si bien nuestras democracias parecen en no menor medida consolidadas, hay buenas razones para pensar de que siempre es importante volver sobre la comprensión de qué es lo que sostiene a las democracias y por consiguiente qué es lo que las pone en riesgo. Creo que estamos en un contexto propicio para pensar que pueden haber riesgos a la democracia en la región y que por consiguiente volver sobre este tipo de estudios va a ser siempre muy importante.